mi última, bueno, mi penúltima posición política fue con la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, desde que fue vicepresidenta, fui coordinador de asesores, pues también recientemente traigo proyectos en la iglesia cristiana, mi papá es pastor de una iglesia y también estoy trabajando en temas políticos para, como lo contaba en otro podcast con nuestro amigo Paco Palafox, que le mandamos un saludo. Este, Estamos trabajando en proyectos, digámoslo, para involucrar a los cristianos en la política, porque no quiero spoilear, sino que todo esto se vaya dando, pero eso es principalmente lo que yo les decía ahí en ese podcast, que todas las personas, cristianos y no cristianos, sepan que el tener una fe no te desciudadaniza y no te quita tus valores ni tus obligaciones éticas y cívicas. Y bueno, básicamente eso soy yo. Wow. Sí, sin duda creo que lo hablábamos un poco cuando estábamos fuera del aire, que tristemente todavía hay un cierto conflicto para el cristiano hablar de temas políticos, hay un conflicto en el hecho de visualizar o incluso de ver cristianos dentro de la política, ¿no? Yo recuerdo siendo más joven todavía, que sí de pronto cuando se hablaban de temas políticos, incluso siempre como que había ese estigma de, no, es que si tú te metes a la política siendo cristiano, no, te vas a perder, ¿no? Te vas a confundir, te vas a alejar de Dios. Pero creo que hoy, y tú nos los vas a platicar en un momento, creo que hoy Dios está levantando también jóvenes que están entrando en esta área, la área política, para comenzar a hacer movimientos y acciones que en verdad van a generar cambios. Tal vez no inmediatos, pero van a generar cambios. Pues sí, mira, fíjate que no, yo creo que en la Biblia tenemos la promesa de ser cabeza y no cola, ¿no? Entonces, yo siempre, y fíjate que en los comentarios cuando leía los comentarios del podcast con Paco, mucha gente ponía al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y, pero ¿cómo puede ser eso posible cuando dice que Dios pone y quita reyes? Pero si Exactamente. no hay cristianos preparados, Dios no va a poner cristianos. Entonces, tenemos que estar, y qué mejor que haya cristianos gobernando, que haya mejor cristianos enseñando cómo debe de ser el gobierno, bueno, o lo más apegado a lo que debería de ser, ¿no? Claro. Y, y eso es una de lo que siempre yo quiero y he trabajado y me he sentado con los pastores a decirles, a ver, pastores, no confundan, la política puede ser un oficio del cristiano, la política puede ser una profesión del cristiano. Obviamente tendría que ser un cristiano que esté bien, bien en el camino para que pueda seguir el camino como debe de ser. Completamente. Y de hecho, si somos ya más rígidos, por así llamarle, y vamos, nos fundamentamos en la Biblia, vamos a encontrar que en la Biblia tenemos varios ejemplos de gente que estuvo dentro de la política. José estuvo en la política, Daniel estuvo en la política, Pablo tuvo relación con políticos. Entonces, creo que de alguna manera, sí, es una imagen equivocada con respecto al ver cristianos en la política. Ahora, tú acabas de comentar algo bien, bien importante, Max. Tener fundamentos bien, bien firmes, ¿no? O sea, que aquellos que van a entrar en esta área literal tienen que tener bien, bien cimentados sus valores, sus fundamentos de fe, su misma identidad como lo que son, para poder incorporarse o ingresar a toda esta área. Porque, pues obviamente, es como otras áreas, al ser un área de poder y de autoridad, pues a veces ese mismo poder y esa misma autoridad, pues puede mover mucho, ¿no? Pues, pues sí, ¿no? Porque también por algo, ¿qué pasa? Yo creo que mi papá cuando predica dice que hay tres cosas que pierden al hombre, ¿no? La fama, la dama y la lana. Entonces, pero yo muchas veces les he dicho, yo creo que es más peligroso el poder. El poder es más peligroso porque te da las otras tres cosas que te acabo de mencionar. Y bien lo dijo nuestro Señor Jesús cuando dijo que es más fácil que entre un rico, ay, lo del rico, se me fue ahorita la frase cuando dice que es más fácil que entre, Un ay, camello por el un ojo ca- ajá, de la aguja que un rico en el reino de los cielos. Yes. Entonces, es justamente eso, cuando
que el cristiano tiene que llegar bien sabiendo su misión ahí como la tenía José. Porque si Ujú, sabemos, José la tenía clara. Por algo, desde siempre Dios lo escogió. Y que no perdamos el suelo cuando veamos el poder. wow, sí, sin duda. Y creo que cuando de pronto vemos a jóvenes entrando ya en esta esfera de poder, que es la política, tú lo que acabas de decir es muy, muy, muy contundente. El hecho de necesitan tener bien claro qué quieren, quiénes son y por qué están ahí. Porque al final, pues sí, sí, puede ser poco poder, tal vez incluso una pizca de poder lo que se les dé en esa posición, pero con eso se pueden marear completamente, ¿verdad? Y antes, por ejemplo, te lo voy a decir. Esta frase la quiero dejar porque lo tuyo va más a política todavía que lo de Paco. Paco nos tocamos un poquito la política, fue más testimonio porque obviamente por el tiempo no pudimos ahondar en todo el testimonio de cómo Dios nos ha ido metiendo en ese ambiente, pero hay algo que sí quiero dejar claro para los cristianos que nos ven. Cuando yo hablo con los cristianos, les digo, si tú no incides como cristiano en la política, otros van a incidir en lo que a ellos les interesa. Wow. Y entonces, si no lo hacemos así, estamos dejando que nuestra fe sea pisoteada en las leyes, sea pisoteada en la política. Wow, no, 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 eso es poderoso, porque efectivamente lo que nosotros como cristianos, lo que la iglesia no quiera incidir, alguien más lo hará, pero obviamente no será para beneficio de la iglesia, tristemente. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Es correcto. Es correcto. Entonces, la iglesia cristiana quizás, bueno, porque siempre se nos ha normado en la política que no se puede hablar de política en las iglesias, ¿no? Pero tenemos que defender nuestros valores. Y es lo que yo le decía, porque Paco me lanzaba la pregunta, un partido político cristiano, yo le decía, meramente cristiano no creo porque tiene que haber mucha gente. Sin Ujú. embargo, vaya, está pasando en el mundo? El mundo está transitando hacia regresar a lo conservador, hacia regresar a los valores originarios que fundaron la mayoría de los países. ¿Y eso qué es? Son los valores cristianos. Entonces eso puede ir más relacionado con nuestra fe y ahí es donde tenemos que estar apoyando. Más que nos regalen algo, no nos regalen algo, en lo que vaya con lo que nosotros creemos. Exactamente. Ahora, hablábamos hace un momento sobre la incidencia, ¿no? La incidencia pública, la incidencia social. Y bueno, hoy estamos atravesando, creo que un momento no llamarle complicado, porque tampoco quiero sonar alarmista, pero que sí, sí creo que es un momento en donde las naciones se tienen que preparar y tienen que estar pendientes, ¿no? Y esto, bueno, pues vino a raíz de ahora la nueva presidencia, el nuevo rumbo de la presidencia que está tomando Estados Unidos, que de entrada, pues vino con todo, ¿no? Y entre lo que está generando, pues es precisamente generar todo este movimiento de hacer regresar, ¿no? A sus lugares de origen a gente que pudo haber incursionado en la nación estadounidense con, pues obviamente de forma ilegal. Ahora, al hablar del tema de migración, entendemos que los factores que pueden llevar a una persona de emigrar a un lugar para ir a otro pueden ser diversos, ¿no? O sea, los motivos que mueven a una persona para migrar pueden ser diversos. Y poder encasillar a unos cuantos sería un error completamente, ¿no? Pueden ser miles los factores que están ahí, pero también debemos entender que al mismo tiempo que hay factores que ponen en riesgo a la persona migrante, que hay factores que orillan a la persona a migrar, también hay factores del otro lado que una nación debe de pronto analizar con respecto a el excesivo número de migrantes que pueda llegar a su nación. Cuando yo hablo de este tema, habitualmente siempre trato de compararlo de la siguiente forma. Y lo abordo porque, bueno, desde casa creo que muchos al estar en un hogar, pues entendemos cómo funciona la casa, ¿no? Por ejemplo, como padres de familia, yo y mi esposa todas las semanas
hacemos un presupuesto de los gastos que vamos a tener y sobre ello, bueno, pues vamos midiendo el dinerito que tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si en esa semana de pronto nos llega gente de visita, ¿no? Y se queda con nosotros 2, 3 días. Que el presupuesto que nosotros teníamos, obviamente, no va a aplicar para el número de gente que tenemos ahí. Creo que de la misma manera los gobiernos cuando hacen presupuestos hacia lo que van a hacer dentro de su nación, se manejan de una manera tal vez muy vaga, pero podríamos darle una comparación en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede cuando de pronto llega gente a este lugar y de pronto, pues, de forma ilegal se encuentran en ese lugar viviendo? Pues que obviamente el presupuesto que se tenía para los servicios de esa nación, pues van a saltar. Y entonces ahí es donde comienzan ciertas afectaciones. En este punto, sabemos que puede venir un movimiento de migración, de regreso de migrantes a sus lugares de origen. Y que obviamente nosotros al ser vecinos inmediatos, pues puede que muchos de esos migrantes tengan que transitar por nuestra nación. La pregunta aquí sería, Max, ¿qué posicionamiento como cristianos y en medio de las políticas y lo que el mismo gobierno está haciendo, deberíamos o tendríamos que considerar estar previendo? Bueno, yo creo que tenemos que abordar esto. Si tú me lo permites, lo voy a abordar un Adelante, poquito adelante. desde el punto de vista político y luego lo voy a ir cerrando hacia el cristianismo. Me ¿Te gusta la idea. parece? Porque yo creo que mi ideología es un poquito clara y ahí puede haber dos vertientes, el cristiano participando políticamente y socialmente. Hay dos cosas que yo creo que es donde podemos incidir como cristianos. La primera es que tienes mucha razón. eh, Principalmente, por ejemplo, ahorita que a lo mejor el presupuesto de egresos para este año se aprobó en noviembre. Se aprueba en noviembre, la primera semana de noviembre se aprueba el presupuesto de egresos y como dices, ya se tienen programas sociales, se tienen muchas cosas. Tan solo vamos a hablar caso México, no nos metamos con Estados Unidos, que ahorita es lo controversial, Ujú, pero tenemos muchas veces la posición de un nacionalista, quizás a lo mejor un poco radical como el presidente Donald Trump, pero vamos a verlo desde la perspectiva mexicana. México, yo creo que tenían presupuestada la venida radical de Donald Trump, la posible venida, pero no lo previeron como para dar la nueva tarjeta, digámoslo, que están dando del apoyo de 2,000 pesos para que regreses y todo eso. Sabemos que hay millones de mexicanos, entonces, como dices, en la perspectiva política, es una inversión, es un impacto social que va a venir a mover tu presupuesto, va a venir a mover tus fuentes de trabajo, va a venir directamente en el gobierno es presupuesto y políticas. Las ujú, políticas que tú manejas de tránsito, las políticas sociales y las políticas gubernamentales. Entonces, el gobierno tiene que, al principio se me hacía un poquito erróneo tomar una posición radical de tú me haces, yo te hago, ¿no? Entonces, ujú, no podemos ponernos ahora sí que con nuestro hermano mayor que es rico a ponernos a pelear. Entonces, el gobierno tiene que tomar una posición de negociación y de trabajo en conjunto. Eso yo siempre lo he dicho y yo tenía un maestro que nos daba Norteamérica en la universidad que nos decía, en Norteamérica nuestra región está tan interconectada que ya decía, y esto te lo estoy hablando que fue en 2017, nos decía este profesor, va a llegar un punto en el que Estados Unidos no va a ser el mismo sin México. Así nos lo decía, o sea, nos lo decía en ese punto. Entonces, ahora vamos al tema social. Al tema social. Yo quiero, aquí en la política migratoria también es un poco controversial este tema y lo voy a tratar de suavizar un poquito, pero hay también que abordarlo desde el tema seguridad y social. ¿Por qué? Porque el presidente Trump durante campaña hablaba mucho y era muy controversial el hecho que decía, es que están en esas caravanas, vienen criminales, viene seguridad, viene todo esto y tenemos que evaluar con la contaminación que puede haber dentro de todo eso que va a llegar a impactar en tu seguridad y en tu bienestar social. ujú. Entonces, el tercer punto que creo que tenemos
que evaluar es en el costo de servicios, porque esas personas vienen y van a impactar en los bienes y servicios públicos, se van a enfermar, tienen que comer, no tienen trabajos. Entonces, el gobierno realmente tiene mucho, mucho, mucho que hacer. Totalmente. Entonces, yo estaba leyendo algunos autores y decían, ¿cómo puede incidir no tanto uno como ciudadano, pero si te puedes dar cuenta, vamos a empezar ya a bajar esta pregunta a la iglesia. Yo creo que primero, como cristianos, al estar involucrados, porque es tema sensible, o sea, yo creo que son muy pocas las personas que no tienen un pariente en Estados Unidos, Ujú, ¿no? Y es muy impactante que nos dé siempre nos duele lo que pasa allá, ¿no? Las políticas. Pero primero, como te decía, incidir en la política pública. ¿Qué pasó ahorita que estaba en lo radical? A lo mejor muchos lo pueden tachar de que iba por más una onda woke, pero ujú, la Iglesia Católica estaba allá en Estados Unidos, no sé si te acuerdas, hizo una petición en un discurso al presidente Donald Trump que buscaran respetar los derechos humanos. Los, ujú. los cristianos tenemos que involucrarnos en velar también, incidir en la política pública para que esas personas pues tengan Completamente. un trato digno. O sea, esto estoy hablando no religioso, estoy hablando de que somos sociedad, pero los cristianos si nos organizamos podemos movilizarnos, ya lo hemos Completamente. demostrado. Entonces, hay pastores que mueven políticas a nivel muy fuerte, y lo sabemos. Entonces, podemos velar, para que las personas se les aseguren esos derechos, ¿no? Segunda, apoyar en el tema social con albergues y comedores, ofrecer, ya sabes, refugios temporales, que ya lo están haciendo muchos, Ujú, ujú, pues dar asesorías legales y también lo que muchas iglesias hacen, que es dar atención, pues a lo mejor médica y psicológica, pero principalmente de esto hay algo que quiero dejar un mensaje que nosotros en mi iglesia hemos recibido migrantes, que es lo podemos aprovechar y capitalizar para predicar, porque wow. muchas personas vienen necesitadas y también la iglesia, aparte de toda la asistencia social, un pastor me decía, lo más importante que siempre tienes que hacer es la única cosa que Jesús te mandó y es predicar. Entonces, todo lo que podemos hacer podemos incidir en la política pública, pero lo más importante es que si tenemos esas herramientas y lo vamos a hacer, también prediquemos. Entonces, creo que ahí te di como 4 puntitos de lo que podemos hacer y también podemos hacer en tema religioso, predicar y movilizar a las personas a la iglesia y enseñarles de la palabra de Dios. Completamente. Sí, porque incluso, como tú dices, ¿no? Lamentablemente, en medio de todo este movimiento que va a generarse, pues obviamente el hecho de que la iglesia esté previendo, esté activa, esté preparándose, puede ayudar a que incluso gente que en ese proceso de regreso a casa se pueda encontrar con, pues, algún accidente, con pues gente que va a aprovechar para posiblemente hacer una maldad, pues evitar todo eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entonces la función de la iglesia de brindar apoyo, brindar ese resguardo posiblemente momentáneo, pues va a jugar un papel muy importante dentro de esta movilización de migrantes que se va a generar. Y es ahí donde entonces yo creo que tú lo comentabas hace un poquito, hace un momento, uh, la iglesia necesita incidir, porque de lo contrario, los que van a aprovechar eso van a ser otros, tristemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos o de qué forma podemos tratar, abordar el tema para hacer concientización a nuestra gente de nuestras iglesias? Porque de hecho, pues en muchos de los que están conectándose, pues obviamente son líderes en algunas iglesias, son pastores, gente que está a cargo de ciertos grupos dentro de congregaciones. Pero a veces yo creo que esta parte de concientización, de humanización, creo que a veces como iglesia sí puede estar faltando y es lo que nos impide a veces hacer la acción correcta.
Mira, los, los, los líderes cristianos, no solamente pastores, sino líderes, yo creo que tenemos que enseñar una cosa, bueno, varias cosas. Yo en lo personal, en mi iglesia hemos recibido personas de Cuba, han sido hermanos y yo he tenido la oportunidad de a uno de ellos le di asesoría legal hasta el punto de que le ayudé a obtener su residencia mexicana. Ok, El otro lo apoyé hasta el punto de poder obtener su CBP One, su permiso de llegada a los Estados Unidos. Ambos llegaron hasta los Estados Unidos, pero digamos que por temas legales uno sí pudo la residencia mexicana y otro no. Pero eh, voy a decir algo que es muy crudo, a lo mejor no voy a decir nada polémico para que nos corten la transmisión, pero voy a decir algo así que dice que es, mira, yo creo que los mexicanos nos quejamos mucho de la xenofobia que hay en Estados Unidos, ¿no? O del racismo. Pero la verdad es que muchas veces nosotros somos más racistas aquí en México. wow, Y te lo digo porque hay iglesias donde llegan hermanitos venezolanos que son cristianos y así. Y sí, a veces es como que, y se tienen estigmas y xenofobias, estereotipos para apoyar. Entonces yo creo que la iglesia tendría que enseñar que ese es el verdadero evangelio, ¿no? O sea, predicarles, ayudarles, como ya lo decíamos, los líderes tienen que enseñar. Oye, bueno, a mí se me ocurre, ¿por qué no ir a un albergue a llevar comida y a predicar? claro, Un- Podemos ir a un albergue y podemos ir a hacer esas cosas. Pero dos, los líderes pueden enseñar la verdadera hospitalidad, la verdadero apoyo a tus hermanos, porque al final de cuentas somos hijos de Dios. así es. Entonces, ¿qué te digo yo? La verdad, incluso dentro de la iglesia nos ha costado que otros hermanos, tuvimos la bendición de que unos hermanos sí recibieran a estos hermanitos, les dieran casa y todo, pero hay otros que son como que, híjoles, que son de este país, híjoles, que pues, no hacen esto, no hacen aquello, son de esta forma, no quieren apoyar, o sea, y es que es un error tachar a todos por uno, ¿no? Así Entonces, es. los líderes tienen que enseñar que también el evangelio como Jesús es sanar, el evangelio es ayudar, el evangelio es dar de comer, el evangelio es... Entonces, uno como líder es primero enseñarle a tu iglesia que si nos van a llegar hermanitos, porque nos van a llegar de otras nacionalidades, no nada más mexicanos. O sea, porque es bien fácil ayudar a mexicanos. ¿Por qué? Porque yo tengo tres primos en Estados Unidos, ¿no? Y un tío. Ujú. ¿Cuántos de los que nos ven tienen un primo, un tío, un hermano, lo que sea? Incluso papás. Y es bien fácil ayudar a alguien que tú a lo mejor dices, podría ser mi tío porque es mexicano. Y digo Pero cuando es también, de otra nación, pero cuando es de otra nación tenemos estigmas y muchas veces los mexicanos somos peor de xenófobos y racistas. uff, qué Entonces, fuerte. entonces, los líderes tenemos que enseñar lo que desde nuestro ámbito cristiano, cómo podemos apoyar. Podemos dar de comer, podemos dar refugio, podemos dar apoyo, podemos... Eso entonces yo creo que estaría bien que los líderes nos previniéramos, porque a mí no me gusta que los mexicanos seamos reaccionarios, sino preventivos. Y que Totalmente. desde eso ya empecemos a lo mejor a echar una predicación, ¿sabes qué? Literalmente, si ves a tu hermano, recógelo, ayúdalo. O sea, eso también es el evangelio de Dios. Así es. Fíjate que ahorita que hiciste este comentario, sí suena muy escandaloso, posiblemente para muchos, pueda sonar muy rudo, muy agresivo, pero sí, tristemente a veces en la iglesia se llega a ver esa división, esa discriminación entre la misma comunidad, ¿no? Por ejemplo, los de la alabanza, solo los de la alabanza, ¿no? Y ahí están, y no, y en el grupo no permiten que entre nadie que no sea de ese grupo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los líderes así, ¿no? Nada más son líderes. Y a veces esto en lugar de generar esa comunidad en donde se permita que gente, por ejemplo, como ahora tú lo comentabas, ¿no? Que de pronto puede llegar un migrante, pueda ingresar, pueda entrar y sentirse parte de esa comunidad, sentirse amado por esa comunidad. Yo creo que ahí radica el corazón del verdadero evangelio, ¿no? Aceptar, amar
y hacerlo parte de esa comunidad, ¿no? No importando su color, no importando su nacionalidad. Creo que ahí es donde, sí, como tú mencionabas, Max, es importante que como iglesia comencemos a hablar de estos temas, incluso desde el púlpito, ¿no? Hablar acerca de la migración, pero no en el afán de hacer a un lado al migrante, sino en el afán de, en la medida de lo posible, también brindarle la mano al migrante, posiblemente darle un plato de comida, ¿no? Y ahí creo que gran parte de la educación se va a generar desde casa. No sé tú cómo lo ves, pero yo creo que es en el lugar donde vamos a enseñar gran parte de esta tarea. Pues es que fíjate que eso es lo más importante. Yo creo que la decadencia de nuestra sociedad, y se ha comprobado, hablemos Norteamérica, ha sido por la decadencia de los valores apegados a la Biblia, apegados a lo moralmente correcto, que sabemos que la Constitución de Estados Unidos, la Constitución francesa, todas nacen a partir de inspiración bíblica. Y Totalmente. eso ha sido muchas veces el éxito de los países, pero, pero cuando se han sacado los fundamentos más importantes, tanto del hogar como de las escuelas y todo eso, comienza el fracaso de una sociedad. Yo estaba leyendo el libro que se llama The Fourth Turning, ahorita no me acuerdo el autor, que es básicamente lo que inspira a Donald Trump para hacer su nacionalismo. Y ahí Ujú, se habla de la caída de la sociedad norteamericana, de la caída de qué es lo que ha originado y mucho de eso de lo que estos autores y de la que funda la ideología de Donald Trump, que es básicamente uno de estos libros, es la caída de los valores en casa y en las escuelas que van apegados a lo moralmente correcto o la Biblia, digámoslo así. Y, y como tú dices, voy a explicar un poquito nada más qué es la xenofobia por si alguien no lo sabe. La xenofobia ujú, es el rechazo o el miedo o un prejuicio que puede existir hacia una persona por ser extranjera, de una cultura de origen, o por tener un idioma con religión o costumbre diferente. O sea, es básicamente el otro término también para llamar al racismo, ¿no? Entonces, totalmente. lo, muchas veces, a mí no me tocó el choque cultural porque yo en la escuela yo iba a la primaria en el 2003. Entonces, 2003, pues todavía yo me acuerdo todavía que era muy normal, o sea, era muy normal en el tema de ver, casi todos mis compañeros eran mexicanos, ¿no? O sea, pero hoy en día ya los niños ven más normal, y me doy cuenta tanto gente americana que se han venido a vivir, aquí hablando de mi caso, Ciudad de México, o por ejemplo, yo me imagino que en San Miguel de Allende ya debe de haber más niños pequeños de otras nacionalidades, no se diga en la frontera, digamos Tijuana o Tapachula, Chiapas, que son las dos ciudades más llenas, que ya debe de haber compañeritos, eh, niños que ya tengan compañeritos de otra raza, de otro color, de otra religión, de otro idioma, porque incluso yo te puedo platicar que luego me toca ir a la central de Abastos y está lleno de luego gente de Venezuela, haitiano. Ujú, Entonces, ya es algo que ya es parte de nosotros. O sea, antes, cuando yo tengo amigos americanos que me decían, es que yo tengo compañeros de piel morena, morenitos o negritos, ¿no? Sin ánimo de ser despectivo, solamente por el piel. Pero yo lo decía así, o sea, yo en mi mente inocente decía, qué padre, qué se sentirá tener un compañero así, ¿no? Porque yo nunca lo ujú, viví en la escuela, yo nunca lo viví en la escuela, pero ya las generaciones de ahora lo ven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos y como sociedad? Enseñarles a los niños que se tienen que empezar a convivir con esa gente, con esas personas, con esas nuevas hermanos que se van a hacer mexicanos tarde o temprano, para que no nos pase lo que pasa en Estados Unidos, ujú, ujú. pase lo que pasa en Estados Unidos, que quieras o no, sí hay una segregación racial. Bueno, es claro que la hay, porque tú vas, por ejemplo, a Compton y es una zona de personas de color. Vas, por ejemplo, a cierta parte de Los Ángeles, digámoslo, Downey, o vamos a, no sé, otra parte de Los Ángeles, porque yo voy mucho para Los Ángeles. Entonces, es una zona de mexicanos. O vamos a hablar de, ¿cómo se llama esta parte? Norwalk. Norwalk es muchísimos mexicanos.
Ujú. Y hay más mexicanos así, y sí se ve la división. Pero ahorita necesitamos enseñarles bueno, yo no tengo hijos todavía, pero enseñarle a los pequeños y a los hijos que se va a empezar a vivir estos fenómenos y debe de ser algo normal y no tiene que ser algo que nos separe. Incluso también yo no lo descartaría porque muchas veces, y espero que ningún pastor se enoje, que está bien que se enseñe pura Biblia en la iglesia, pero no está mal que una instructora diga, oye, también Jesús amaba a personas de otro color diferente al tuyo. Claro, También Jesús ama y amaría, te amaría igualmente a ti que una persona de color. Jesús te amaría igualmente a ti que una persona que habla francés o que habla inglés o que habla el idioma que se te pueda ocurrir. totalmente. Wow, no, y creo que sí, o sea, la gran parte de la problemática podría solucionarse desde la casa con las medidas correctas. ¿Cuáles? Pues desde enseñar los valores correctos, ¿no? Los principios que el mismo Jesús, nuestro Señor, nos dejó plantados, ¿no? El amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Creo que el segundo más grande mandamiento, que es ese, nos lleva a la reflexión de decir, oye, si yo fuera el extranjero, ¿cómo me gustaría que de pronto me pudieran tratar en una tierra ajena? ¿No? Exacto. O sea, creo que aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar y salir, sabes que cuando llegas a un lugar que no conoces, vas con miedos, vas con mucha incertidumbre porque obviamente no estás en tu hábitat natural, ¿no? O en donde tú siempre te desenvuelves, ¿no? Entonces, yo pienso un poco sobre esa línea, ¿no? Ponerme en el lugar de aquella persona, ponerme en el lugar del migrante que está transitando por mi país y llevar no solamente ese punto de decir, bueno, me pongo en su lugar, sino qué podría hacer para aligerar su carga. Porque al final, el poder transitar o el avanzar en un país ajeno, sí en muchas ocasiones se puede convertir en una carga, en el sentido de la presión social, la economía y muchos otros factores que así, a simple vista posiblemente no se llegan a vislumbrar, pero que cuando analizas las cosas un poco más a fondo, te das cuenta que están ahí presentes. Yo te quiero Entonces, decir, pues Max, este programa ha sido y está teniendo un toque enfocado pues a esta problemática que hoy estamos ya viviendo desde hace algunos años, pero que hoy pues bueno, de alguna manera pareciera que por los anuncios que se han estado dando pues puede generar pues una ola de regreso, ¿no? Y creo que lo que tú nos has estado compartiendo, nos has estado mencionando, son factores importantes para la iglesia y para el cristiano de este tiempo. Y más allá para el cristiano, para el joven cristiano que está hoy en día en esta sociedad. Así que, ¿cuál podría ser uno de tus últimos consejos para los jóvenes cristianos que están, pues, posiblemente con la inquietud de querer entrar a la política, pero pues a veces como que esos comentarios que se han escuchado y de pronto se siguen escuchando dentro de la iglesia, ¿no? Llegan a su corazón y a sus oídos diciendo, no, no te metas ahí porque, pues eso no es de Dios o eso no te va a ayudar, ¿no? ¿Tú qué consejo podrías dar a estos jóvenes? mira, yo tengo una receta de éxito y que está aprobada. La receta de éxito es la sabiduría de Dios, pero esa se obtiene de diferentes maneras y obviamente uno es leyendo la Biblia. Pero la sabiduría de Dios se resume en los 10 mandamientos, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas sus fuerzas. Con eso no vas a hacer muchas cosas malas y reduces tu tasa de error. Bastante. Si amas a tu prójimo, reduces demasiado tu posibilidad de cometer algún delito. Digámoslo, esas son como que bases principales. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar cuando sea político, ¿no? O sea, si yo amo a... Porque en final de cuentas, he escuchado muchos, y bueno, luego, si a ver si después me vuelves a invitar y hablamos de lo que debería ser una derecha, lo que yo considero una derecha cristiana, Venga. después lo hablamos, porque
voy a lanzar un comentario al aire para que después lo dejemos abierto y lo platiquemos. Ser de derecha no significa ser exactamente radical. Eso es Ujú. algo que yo quiero dejar en claro, porque tengo amigos que son conservadores, pero híjole, son así, mira, bien cerrados. Y a veces a mí, que soy de derecha, me han criticado porque me inclino más al centro en algunos temas que ellos dicen, no, es que eso no debería de ser, y yo, ya lo platicaremos, ya lo platicaremos. Pero bueno, lo enfocamos a la Biblia. Segundo, mi segundo consejo podría ser escuchar a los papás. Que sabes que eso ha sido como que el consejo de mis padres ha sido parte de ser sabio, porque o mis papás ya lo vivieron, o mis papás no lo han visto en alguien que lo pasó. Entonces, por algo te lo dicen, no lo hagas. Entonces, Totalmente. yo podría decir eso. Ahora, enfoquémoslo todo eso en la política. Esos dos consejos, si los vivimos, estando dentro de la política, reducimos, si es plan de Dios y propósito de Dios que estés ahí, obviamente Él te va a guardar. Pero segunda, si haces esos dos consejitos que yo te di, que parecen muy pequeños, pero resumen toda la vida del cristiano. Entonces, porque son los primeros dos mandamientos, ¿no? Primero que todo. Completamente. Entonces, segunda, si Dios te quiere ahí, te va a poner ahí. Y eso yo soy el ejemplo. Yo no quería ser político y te voy a platicar algo, Jorge. Yo me salgo y Dios me regresa de alguna u otra forma. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que Dios te quiere incidiendo de alguna forma. La segunda es, prepárense, que se preparen. Porque eso siempre lo decimos en los proyectos que traemos, este, mis jóvenes, mi iglesia y yo. Es muy bonito decir, yo creo en las promesas que Dios me dice, yo creo en lo que sea, en lo que esto, lo otro, pero si no te mueves a estudiar, si no estás preparado, Dios no te va a hacer millonario, Dios no te va a poner a predicar, Dios no te va a dar conferencias si tú estás sentado viendo TikTok. Uf, Todavía hicieras, no, 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 ahí sí todavía, duele, ahí sí duele. todavía si hicieras TikToks predicando o algo así, probablemente incrementes un poquito tu audiencia o algo. Pero si nada más los ves y se cansas el dedo, pues no. O sea, prepárense, que se preparen, porque, o sea, realmente nadie va a llegar lejos si no sabe hacer las cosas. Totalmente. Y la tercera es un mundo peligroso. Sí, pero como yo te decía, si logramos llevar las cosas más limpias, más apegadas a la Biblia, reducimos mucho, mucho riesgo. Y si Dios, hasta el punto en donde Él te quiera, Él te va a guardar. Entonces, no es una profesión a la que le tengamos que tener miedo si vamos de la mano con Dios. Si vamos, entonces es normal, pero como te decía, tenemos que estar. El cristiano tiene que estar en los deportes, el cristiano tiene que estar en la política, el cristiano tiene que estar en la ciencia. Eso es un error confundirse que el cristiano no tiene que llegar lejos. ¿Por qué? Exactamente. Al contrario, Dios te dijo, tienes que ser cabeza y no cola. Completamente. Completamente. Te digo, yo tengo proyectos aparte de la política musicalmente y cristianos, y muchos me dicen, ¿vas a dejar la política por irte a hacer música cristiana? Y yo les digo, ¿por qué? Si hay músicos seculares o sea, que en su decisión de dedicarse a eso, hacen política. Yo, porque si hago música cristiana, no podría hacer política. Muy bueno. Entonces, si hay la profesión que se te ocurra, llega a la política. Así es. Así es. O sea, entonces, que se preparen, que trabajen por sus sueños, pero sobre todo, busquen primero el reino de Dios. Y no le tengan miedo a dedicarse a algo, de verdad que no, de verdad que no, yo lo puedo decir. Y antes, otro mensaje antes de ya, ya dejarte la palabra, antes yo le tenía mucho miedo a decir mis creencias dentro de la política, no por el tema, sino por ser estigmatizado y a lo Ujú. mejor por ser muy joven y todo. Pero créeme que la gente te respeta, ¿eh? Dentro de la política te respetan. O sea, tanto y habrá quien no, Claro. pero es válido, la gente, la mayoría de la gente respeta, porque es válido creer en lo que la gente de izquierda cree, como lo de la derecha, como los del centro. Entonces, si tú llegas, perdón, lo que voy a decir, tibio en la política o tus ideales a un mundo, nunca agarras un lado y nunca te haces sonar y nunca defiendes nada y no haces nada.
Entonces ese es otro consejo que yo puedo decir a los jóvenes que quieren hacer política. Defiendan lo que creen. Solamente te dejas llevar por la ola, ¿no? Y Sí, si es para un lado, te mueves para un lado. Y si es para el otro, pero cuando tienes convicciones, como lo que hablábamos, ¿no? José, Daniel y otros más, cuando hay convicciones, puedes hacer cambios. exacto. Pues Max, en verdad creo que esta plática, bueno, será una de varias, porque me quedo con lo que diste, obviamente toda la información que nos brindaste ha sido de mucha ayuda y mucha bendición para entender el tema, pero también hay una parte que quiero solamente puntualizar porque creo que es el corazón de esta plática. Lo que nosotros como cristianos, lo que nosotros como iglesia no queramos incidir, alguien más lo hará, pero no será para beneficio de la misma iglesia. Eso creo que debe ser algo que hoy la gente que nos está escuchando debe incluso anotarlo en un sticker, ponerlo en un lugar donde todos los días lo vea y que todos los días se levante diciendo, necesito incidir, necesito De alguna hacer forma, algo que incida en esta sociedad. de alguna forma tengo que hacer algo que cambie algo. Totalmente. El libro de hábitos atómicos, un 1% diario. Haz algo que 1% cambie tu vida o la vida de los demás diario. Eso es incidir. Exactamente, exactamente. Y en este sentido, no solamente nos sirve y es de beneficio la oración, también la oración acompañada de acción va a provocar grandes cosas. Sí. Max, en verdad fue un honor, un gusto poderte tener en el programa. Esperamos tener nuevo conversatorio ahí con temas referentes pues a esto tan importante, ¿no? Que es la vida política, pero que desde el ámbito de un joven cristiano que está incidiendo en la política y que obviamente puede ser de impulso, de motivación, pero de ejemplo a otros jóvenes para entrar. Entonces, gracias por tu tiempo, amigo. Gracias en verdad por este tiempo que nos has brindado y por pues darnos un poco de la información que tú a lo largo de este tiempo has estado acumulando y que en el campo operativo pues has estado viviendo. No, pues gracias a ti por la invitación y de nuevo decirles a los jóvenes y a los pastores que nos ven, no limitemos a nuestros jóvenes y dejémoslos participar, oremos por ellos y en lo que sigue tenemos que hacer el cambio. De nuevo, gracias a ti por la oportunidad y espero que me sigas invitando a ver qué otros temas nos salen. Claro que sí. Y bueno, pues nuevamente, gracias a todos los que están conectados. Aquí tengo, por ejemplo, a Gloria, Paola, hay más aquí que se conectaron en el día de hoy. Tengo, por ejemplo, a Anet, a Magdaleni, que ahí nos hicieron comentarios que son muy buenos, muy puntuales. Así que, pues, y a todas las personas que estuvieron conectadas desde todas las plataformas que estuvimos hoy conectados. Nuevamente, soy Jorge Aguiñaga y te recuerdo, suscríbete al canal de YouTube con el mismo nombre, en donde la repetición de este programa tú lo vas a poder ver y ahí vas a poder ya analizar un poquito más, vas a poder ahí detener un momento al video para decir, a ver, esto lo regreso porque me fue y me es de mucha utilidad. Y bueno, para todos aquellos que nos están viendo desde las otras plataformas, la página de Territorio Metropolitano, desde la página de Batalla Cultural desde el Frente Familiar, nuevamente gracias por su tiempo, espero que pasen una excelente noche, suscríbanse a todas las plataformas que están hoy entrelazadas y bueno, pues solamente para finalizar, Max, danos pues tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo, lo que tú estás haciendo, los proyectos que tú estás en este momento pues sacando o dando a luz para que podamos seguirte. Pues en TikTok y en Instagram estoy como @maxlinares_a y en Facebook mi página está como Maximiliano Linares y pues ahí los espero, ahí traigo proyectos de política y también de música y de diversos temas para cualquier cosa. Perfecto. Pues nuevamente, gracias a todos, que tengan una excelente noche. Y bueno, esto fue Batalla Cultural desde el Frente Familiar, hoy hablando sobre migración y cristianismo desde un ámbito de incidencia pública y social. Gracias por su tiempo y nos vemos para el próximo programa.